Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal, queridísimas audiencias? Bienvenidas a la plataforma 4E TV. Y el día de hoy estamos de veras de plácemes. Qué cosa de veras tan bonita le sucede de repente a Cuatro Vientos. Era un programa que queríamos iniciar desde hace mucho tiempo y hoy al fin se nos hace tener a un grupo de mujeres rebeldes con causa, fíjese nada más, rebeldes con causa, y no podía ser de otra manera cuando estamos hablando del arranque de nuestro programa que se llama Desde la Resistencia. Imagínese usted los temas que vamos a tratar vamos a estar intercambiando con estas cuatro grandes mujeres mexicalenses, bajacolombianas, y después se van a ir sumando otros rebeldes y rebeldas para hablar ahora con el lenguaje que se está utilizando en nuestra sociedad mexicana. Bueno, en esta primera ocasión contamos con la participación de la contadora jubilada Maribel Guillén Ceseña, Cachanilla, descendiente de la familia Guillén, que fíjese usted, al lado de don Hipólito Rentería, ni más ni menos que fueron los iniciadores en el Valle de Mexicali, específicamente en el ejido Michoacán de Ocampo, del movimiento agrario de 1937 que nosotros acá en Baja California conocemos como el asalto a las tierras, ¿sí? Es activista social desde el año 2017, año en que se integró al movimiento Defensa del Agua y Combate a la Corrupción. Asimismo, está con nosotros Margarita Quiroz Miranda. Ella es profesora jubilada, activista y luchadora social desde la fundación del movimiento de resistencias magisteriales, el cual surgió cuando se modificaron las condiciones de jubilación contenidas en el artículo 10 transitorio de la ley que regula el trabajo de los maestros con el gobierno mexicano. También está participando con nosotros ella también participa en el colectivo nacional Diálogo entre Jóvenes y Trabajadores y es integrante del colectivo Resistencias Unidas de Baja California. Igualmente están con nosotros la maestra jubilada Rosario Colli Miset, exdirectora de la Universidad Pedagógica Nacional, y también la profesora jubilada Alma Araceli Piña, licenciada en Educación, activista en el movimiento mexicalense y baja californiano Defensa del Agua y contra la Corrupción. Así que, pues, bienvenidas a las cuatro. Olga Alicia, ¿qué tal amaneciste este día, miércoles 16 de marzo, cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos? Saludos, te saludo. ¿Qué tal, Javier? ¿Y qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues miren, queremos con esta presentación que ha hecho Javier, pues anunciarles que este espacio ya es permanente, que nos da muchísimo gusto. Van a estar con nosotros las compañeras, fundamentalmente compañeras, pero también compañeros de las resistencias de Mexicali, este poderoso movimiento que asombró al país entero en 2017 con las movilizaciones que lograron echar abajo la inconstitucional ley estatal del agua que ya se había aprobado en el último tramo del gobierno de Kiko Vega, el panista. Echaron abajo también con una consulta popular la instalación de la devoradora de agua Constellation Brands, esta planta cervecera, y bueno, pues lograron un éxito importantísimo para los intereses de, en primer lugar, la gente de Mexicali, que es la que más se iba a ver afectada por esta cervecera, pero lograron incursionar en este espacio de la democracia participativa, aunque las autoridades locales, el INE, el tribunal, fueron nefastos en negar este derecho a los ciudadanos una y otra vez, lo intentaron ellas en la consulta, hacer una consulta popular sobre estos temas y se los negaron las autoridades locales. Ahora están participando activamente en esta brecha que se abre cada vez más para radicalizar la democracia en nuestro país, para lograr los cambios por las vías pacíficas, pero también para que los ciudadanos y ciudadanas podamos decir, ya basta, vete a tu casa a un gobernante que nos parezca que está gobernando mal. Y esto se debe a que la consulta popular sobre la revocación de mandato, que fue una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya es un precepto constitucional.
a propuesta del propio presidente y contra viento y marea, porque paradójicamente la oposición que no quisiera que permaneciera un día más López Obrador en la presidencia, pues no está promoviendo esta revocación, esta consulta, pero las mujeres y los hombres en resistencia civil desde la sociedad sí la promueven por lo que significa el hecho inédito de que por primera vez se nos pregunte algo tan importante a los ciudadanos y dejar este precedente, que no se vaya el gobierno de López Obrador sin que se aplique este principio para que, como ya es ley, garantizar que cada sexenio, si los ciudadanos así lo decidimos, nos convoquen a las urnas y vayamos a decir si queremos que continúe o no un mandatario ejerciendo el cargo. Bueno, pues querida Araceli, maestra Araceli Piña, te cedo la palabra para que nos comentes qué es lo que están haciendo, cómo han visto ustedes este proceso, la adversidad en la que se está realizando también, porque hay muy fuerte oposición al ejercicio democrático dentro del seno del propio INE, del Instituto Nacional Electoral. Y de nueva cuenta, la tarea recae sobre la conciencia y sobre la actividad de los propios ciudadanos y ciudadanas. Adelante, Araceli. Y muchas gracias. Buen día a todos. Buen día. Gracias. Gracias por la invitación. Agradezco la invitación porque es muy importante tener espacios como este que ustedes brindan a tantas voces. Y aquí desde la Resistencia sí estamos trabajando para difundir porque creo que esa es la actividad que todos debemos emprender ahora, difundir esta consulta de revocación de mandato. Entender que es un derecho ciudadano, entender que la Constitución desde el artículo 35 nos lo otorga a nosotros los ciudadanos, subrayando que no aplica ninguna veda con nosotros, no aplica con la ciudadanía que nos quedemos callados, que no podamos publicar en nuestras redes sociales, poner un cartel, una lona en nuestra casa donde invitemos, donde le digamos a los vecinos y a la comunidad donde residimos que el 10 de abril de 2022 se va a llevar a cabo una consulta de revocación de mandato, que en esa nos van a preguntar si queremos que el presidente siga o que se vaya porque ya no confiamos en él. Así quedó diseñada esa boleta para que emitamos el voto, lo cual tal vez no queda claro para la mayoría de la gente. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sucede? De entrada, dos experiencias, no me quiero extender mucho para hacerle la voz a mis compañeras, pero de entrada dos experiencias. La gente dice que por qué en esto que hemos andado volanteando, para empezar, hemos andado volanteando en los tianguis, en la calle, aprovechando eventos masivos como acaba de suceder con la feria Oposición Agrobaja y pudimos recorrerla, entregar volantes y más que nada, ¿sabes? Depositarlos en los carros porque la gente no sabe qué es, dice no quiero saber nada. Entonces, ahí nos confirma la importancia de salir a decir, infórmense, está pasando esto, la participación debe ser de todos los que tenemos una credencial de elector, que estamos en el listado nominal nacional, que son casi 90 millones, ¿verdad? ¿Sí? Más de 92 millones, poquito más de 92 millones. Más de 90 millones, entonces imagínense los que tenemos que salir a votar, el 40% de la población debe salir a votar. Ayer fue cuando me impacté bastante porque fui a la casa del jubilado
fíjense bien, a la casa del jubilado, donde todos los que ahí estamos, porque unos atienden a los compañeros, otros porque vamos a hacer un trámite, porque la mayoría va a cobrar el cheque del 22%, que debe ser el día último, 1 de mes, que hay muchísima gente. Yo fui hasta ayer y como maestra jubilada, y me encontré con maestros que mínimo tenían 70 años, mínimo. Y cuando yo les entregaba el volante, se molestaban. Maestros molestándose, lo tengo que decir, porque no había una reflexión, un por qué, o decir, qué bueno que hay esta oportunidad. No deben de hacer eso, decían, no tiene caso, que se vaya y ya. Y le digo, maestros, como profesores que hemos trabajado ante grupos, sabemos que nuestra labor es la enseñanza, es informar, es llevar a la gente a la reflexión, a nuestros alumnos. No, nada. Y te juro que todos están recibiendo ya su pensión de bienestar, ¿no? Para adultos mayores. Entonces, es bastante impactante eso. Lo que nosotros proponemos y queremos es llevar esa información a la gente, a cada comunidad. No tenemos más medios que volantear y hacer mítines en algunas esquinas, en el municipio continuamente, en el ejecutivo, aprovechando otras actividades de resistencia que se dan. Pero el punto es que el INE, que es la institución que debe cuidar estos procesos, que la democracia sea una realidad en nuestro país, es el principal bloqueador, es el principal boicoteador, gracias, ante esta gran oportunidad que como ciudadanos tenemos de llevar a cabo esta actividad. ¿Por qué Obrador, dice la gente, no debe ser él? Si acaba de autorizarse esta iniciativa, debe aplicarse hasta la próxima administración. Ya el artículo 35 tuvo algunas modificaciones y ponemos también, por ejemplo, aquella ley Gandaya, ¿recuerdan? Que sí, hubo aquí en Baja California. Sí, que fue otro ejercicio que ustedes promovieron también de que se sometiera a consulta popular. Así es, porque tenemos esas 3 herramientas, lo que es la consulta, el plebiscito, que también promovimos, y el referéndum, que nunca el Instituto Estatal Electoral apoyó, que rompimos récord en recabar firmas, como está haciendo en esta consulta de revocación de mandato. No quiso contar el INE los 11 millones porque le dolió ver la realidad a lo que se tenían que enfrentar, y con más ganas está bloqueando esta consulta. Pero en la ley Gandaya, pues era porque los diputados que legislaron la reelección dijeron, pues de una vez nosotros que nos reelijan, ¿no? Y se quedaron ellos ahí, la mayoría. ¿Por qué no el presidente? Ahora que sí quisiéramos, creo que la mayoría de la población, que se quede, y por supuesto lo votamos por 6 años y lo queremos 6 años o más, pero él ya dijo principalmente este punto firmado, no voy a reelegirme. Así lo dijo hoy también en la mañana. Firmo y reafirmo todo esto. Lo que estamos haciendo es invitar a la participación ciudadana, y pues aquí hay más voces. Le cedo el micrófono. ¿Quién quiere hablar? Collí, la maestra Rosario Collí. Maestra Rosario, bienvenida a Cuatro Vientos. Qué gusto que esté con nosotros. Adelante, díganos lo que tenga que decir, y ya después hacer una pregunta. Debo decirles que para mí el trabajo como activista es nuevo, porque desde la academia es otro tipo de tarea, pero salir y enfrentarse con la gente, a veces el discurso desde el concepto de la academia no basta, tiene uno que aprender, y estoy en ese aprendizaje con estas grandes maestras. Bueno, en relación a la respuesta que da la gente cuando uno se enfrenta a la tarea de platicar, dialogar
e intentar convencerla a veces porque no es ese el objetivo, sino brindarle la información y desatar un proceso de conciencia. Yo lo entiendo y lo hemos entendido desde hace muchos años en el posgrado donde yo trabajaba, de que es un largo periodo de condicionamiento, siglos de condicionamiento, de entrenarse para la obediencia en los diferentes aspectos, ¿no? En los espacios de vida, laborales, en todos los espacios vitales. Y romper ese condicionamiento es muy difícil, es un condicionamiento social y que además lleva a asumir, a ser obediente a una tarea cómoda, a una actitud cómoda. Y entonces cuando uno entra en una serie de rompimientos, tiene uno que romper con esos conformismos, asumir una actitud crítica, empezar a informarse, a leer, a dialogar, y es parte de una serie de actividades que no estamos acostumbrados. Y uno tiene que entenderlo. A pesar de las necesidades y de que la gente debe de participar, pareciera que sucede lo contrario. ¿Cuál es nuestra tarea? La activación de esos sujetos y de los sujetos que al tomar conciencia de sus necesidades, al tomar conciencia del poder que tienen a partir de una organización, se puede. Y cuando eso se descubre, lo veíamos con el magisterio a los que les dábamos clase, se desata un poder que a veces pues llena de creatividad y eso para mí es maravilloso. Y yo creo que en esta etapa estamos en esta tarea. Y conforme a esa tarea de descubrir el poder y el potencial del grupo a partir de su organización, podemos ir liberándonos de un largo condicionamiento. Otra cosa que es importante considerar es cuidar el lenguaje. Cuidar el lenguaje porque uno tiene que estar convencido de lo que está haciendo, de la tarea que está por delante, de estar bien informado y si no, asumir también las carencias que tiene y establecer un diálogo con la gente. Aunque se tope uno con los insultos, las majaderías, uno tiene que poner a la gente en su lugar sin enojarse, con la energía suficiente. Y yo creo que eso ayuda mucho. Y cuidar el lenguaje significa tener claro un concepto legal, ¿sí? Una concepción acerca de la democracia participativa y cómo esa participación pues se da en diferentes niveles, porque somos una sociedad clasista. Y entonces los políticos se sienten muy por arriba del pueblo y de la sociedad. Y primero tenemos que hacerles entender que esa idea de igualdad tiene que irse trabajando y son los primeros que tienen que asumirla. Y tenemos que ver cómo se asume, ¿sí? Y decírselos cada vez que se pueda. Y esa es parte de la tarea de la resistencia, ¿sí? Y además es una resistencia que no solamente transmita un discurso, sino que se apropie de él, lo reconstruya, pueda hacerlo llegar a la gente en ese diálogo fraterno, en ese diálogo constante, que yo lo he vivido ahora, es difícil, pero posible. Y esa posibilidad y ese ánimo de que se pueden lograr las cosas nos mantienen. Pero el otro trabajo de las resistencias es crecer, ¿sí? Es crecer tratando de ver cuál es su papel y cómo poder llenarse de información, pero esa información no devenida nada más de los medios, sino que además de saber que no es parte de una mentira que pudiéramos nosotros difundir, poder pues informarse bien con buenas fuentes, saber con quién dialogamos, pero de lo que se trata aquí en la resistencia es de llevar un mensaje, pero más que nada ayudar a que la gente se organice. Eso es muy importante. Organizarse y cómo a partir de eso uno puede aprender a hacer sus gestiones, mediar con ellos y apoderarse de su propia vida, ¿sí? Apoderarse de su propio proceso y entender que la política es tarea de todos y no de unos cuantos. Yo creo que es parte de lo que por ahora pues tenemos muy claro, ¿no? Y es en lo que hay que trabajar dentro del mismo grupo de resistencias, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Me queda, no sé quién siga, si se pusieron de acuerdo, quién va a hablar enseguida, pero Maribel,
pero ya van dos de ustedes que mencionan que hay enojo, rechazo, insultos. No entiendo por qué se nos está otorgando un derecho que nunca antes ejercimos. Es cierto que no estamos acostumbrados a que se nos pregunte nada. Estamos acostumbrados a que se crea que nuestra única participación en política y en democracia consiste en ir a las elecciones constitucionales y elegir a los nuevos gobernantes cada 3 o cada 6 años. Y bueno, estamos en un estado como Baja California, que ha sido, por desgracia, número 1 en abstencionismo. Entonces, todo esto es una lucha también contra la falta de formación democrática en la población, contra este retraso, este rezago que estamos viviendo. Pero a ver, Maribel, si tú nos puedes explicar por qué la gente se molesta, porque le vayan a preguntar si quiere o no que continúe el presidente en el mandato, si quiere revocarlo o quiere ratificarlo en el gobierno, en la presidencia. Hay personas que ya de entrada, pues ha habido, bueno, el trabajo de los opositores al gobierno, pues ha sido muy grande por todos lados, ¿no? Donde de alguna manera dicen mentiras, y hay gente que se cree las mentiras que publican, pues, sobre todo en la televisión, que es la mayoría de las personas adultas, que se informan por esos medios, y ya sabemos que ahí es pura manipulación, ¿no? Poner en contra de este gobierno pues a todos los mexicanos. Entonces hay personas que ya desde el momento en que uno les quiere entregar pues el volante, ya tienen una idea, porque esa idea pues ya la absorbieron de los medios de comunicación que siempre están hablando mal de este gobierno, ¿no? Así que finalmente lo único que podemos decirles a estas personas es que pues que tienen el derecho y el derecho y la libertad de irse a expresar, de revocar el mandato o ratificarlo. Y una de las cosas que pues yo a veces sí les pregunto, bueno, yo nomás les hago una pregunta, ya están recibiendo cuando miro que son personas muy adultas, bueno, que yo sé que más o menos pasan de los 65 y más, pues les pregunto que si están recibiendo pues los apoyos, que si no es algo, no vean que sea algo bueno. Entonces, aún así hay personas que de repente se les nota que dicen mentiras y dicen, no, yo ni siquiera le estoy recogiendo, ¿no? Entonces, pues ya hay gente que se va con esa idea. Ahora, a mí me llama mucho la atención lo que dice la profesora Araceli de los maestros. ¿Cómo puede ser que haya maestros que pues están en contra de este gobierno, cuando Calderón los maltrató con la reforma a la ley del ISSSTE, cuando Peña Nieto puso lo de los UMAS, las UMAS que les ha bajado el salario a los jubilados, y luego la campaña que tuvieron en el sexenio de Peña Nieto en contra de los maestros, hasta la película que hizo, no sé, pero creo que participó Loret de Mola cuando andaba para una campaña negra en contra de la educación y de México y de los maestros. Y yo no sé cómo es posible que todavía pues sigan conectados todavía con esos gobiernos que tanto mal les hicieron en general a los maestros, porque fueron, creo que los más afectados, ¿no? Y por otro lado también quería comentar que también participamos para la consulta del juicio a expresidentes. ¿Sí? Y bueno, pues ahí como que la sociedad como que no se interesó tanto, porque pues siempre con la idea de que no les va a pasar nada y no les van a hacer nada. Aquí, pero el problema que sí vimos y que vemos es que el INE pues está haciendo todo lo posible para que no salgamos a participar.
A mí me tocó, pues como yo soy del Valle de Mexicali, aunque vivo aquí, pues hay ejidos en que ni siquiera pusieron casillas. Y estoy segura que van a volver a hacer lo mismo. Entonces, pues es imposible que ciudadanos de un ejido se puedan trasladar a otro por la distancia, porque los ejidos sí tienen su distancia. Si no tienes automóvil, pues no te puedes trasladar a donde están poniendo casillas y pues yo me imagino que consideraron a los ejidos que tienen más población para poner las casillas, pero hay ejidos pequeños donde sí hay suficientes ciudadanos como para que voten, y pues ahí dejaron sin casillas en la selección, en la consulta de juicio de expresidentes. Entonces, vamos a tener, yo creo, la misma forma de operar del INE. Me imagino que va a ser lo mismo para poder que podamos votar los ciudadanos, y también en la ciudad, si en una colonia había a veces como 3, 4 casillas, pues ya nada más están poniendo una, y las personas estaban acostumbradas a ir a determinado domicilio a votar, ya sea en una casilla, en una casa, y ese día pues acuden a donde siempre han votado, y resulta que se encontraron con que ahí no había casilla. Entonces pues mucha gente ya mejor se iba para su casa, ¿no? Entonces, sí, espero que este año, pues, la gente está muy animada a votar. Se les está pidiendo les estamos pidiendo que busquen las casillas, que no dejen de votar por darle el gusto a este traidor, corrupto de Lorenzo Córdoba y toda su gente. Muy bien. ¿Quién sigue en el uso de la palabra? Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí. ¿Qué tal, maestra Maggie? Bienvenida a Cuatro Vientos. Sí, gracias. Maestra, díganos lo que tenga que decirnos, como quiera empezar, y luego ya le hacemos una pregunta. Sí, mire, lo que sucede es que mis compañeras, debo confesarlos, están muy preparadas, muy involucradas en eso. Yo soy una maestra que ha estado interviniendo y que veo desde el punto de vista de la educación en la formación de los niños y las niñas de todo el país, ¿no? Y ahí creo que los maestros sí tenemos un buen trabajo realizado. Sin embargo, si vemos las causas de por qué la gente no participa, tenemos que irnos a los contenidos programáticos, en donde se ha estado decreciendo la calidad de la educación, al punto de que solamente estamos formando gente alfabetizada, no gente que lea, no gente que critique, en un embate clarísimo desde antes, debo decirlo, desde antes de Felipe Calderón, que lo que hizo pues fue afectar nuestros derechos pensionarios, nuestros derechos de salario, nuestros derechos de participación. Entonces sí tenemos que entender que es la educación la que nos debe dar ese sustento. Dice por ahí el adagio, la frase que dice: el conocimiento nos hará libres. Y próximamente, el día 21, tenemos una fecha muy importante, por ejemplo, nada más, para que veamos las maquinaciones del poder, para que la gente olvide algo tan importante como es la historia, como es el orgullo de ser mexicano, de reconocer gente muy valiosa, Leona Vicario, Benito Juárez, Hidalgo, tantos personajes que la historia de México nos ha dado para poder emancipar a la gente, para que la gente se empodere y pueda defender sus derechos y su calidad de vida y sus derechos sociales y políticos. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno priista y panista desde donde está? Pues sencillamente hacer esos puentes que ahora mismo, el día 21 de marzo, pues es fecha que se suspende, pero se hace el puente para que la gente que está harta de trabajar, y aquí tiene que ver la reforma laboral también, ya no se trabajan 8 horas, se trabajan 13, 14, 16 horas para poder medio vivir, y también eso lo han aprobado nuestros diputados y senadores. Entonces sí, la educación es básica. Entonces, ¿qué sucede en la mente de la gente? Se le olvida que hubo una lucha muy grande para poder tener
la educación laica, gratuita y obligatoria. Se les olvida que hubo Lázaro Cárdenas, que fue lo primero que hizo, que su política educativa de corte socialista fue la que emancipó a la gente en el periodo posrevolucionario. Entonces, esas situaciones hacen que la gente se olvide, y sobre todo un aspecto muy importante. Nosotros, los maestros y maestras del país, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, la mediatización de los instrumentos del Estado, como son el propio INE y los medios de comunicación, han provocado ese olvido en la gente. Por otra parte, los programas educativos de las normales, mediante el UCICAM, mediante el Ceneval, que se han inventado la ultraderecha, para que desconozcan los conocimientos que nosotros adquirimos como normalistas. Y entonces, ¿qué es lo que va a preparar esa persona? Solamente ese maestro que no reconoce esa riqueza cultural e histórica, pues va a preparar a niños que escriban, que lean, y nada más alfabetizarlos. ¿En dónde queda pues ese comparativo de por qué me siento orgullosa de Benito Juárez? Bueno, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es una situación que poca gente lo recuerda y lo entiende, sobre todo lo entienda. Entonces, pues, este Instituto Nacional Electoral, pues ha pasado por muchas facetas, pero que nos quede claro que desde el principio de su creación, lo que hizo el Estado fue asegurarse el tener los gobiernos que quisieran imponernos, dándoles el matiz, están simulando ser democráticos, cuando en realidad han provocado todas estas irregularidades que ahora estamos observando, que primero fue la quema de las boletas electorales, el robo de las urnas y demás, pero que ahora lo hacen de manera tecnológica. Y así tuvimos un proceso electoral cuando entra este señor Calderón al gobierno, en donde el algoritmo, decían ellos en aquel momento, sí, aquí va López Obrador arriba. No, es este señor. Y estaba 18 puntos arriba cuando de pronto se cayó. Y de la noche a la mañana, durante la noche, nos voltearon el resultado. Sí, y bueno, y todo esto tiene que ver, lo que está pasando ahorita con esta revocación de mandato, es que le pisamos los callos porque somos resistencia y lo tenemos que decir. Nosotros participamos de eso con nuestra rebeldía, como lo dijeron al principio del programa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pisarle los callos al conservadurismo, porque están enojados, están pataleando por aquellas pérdidas económicas que tienen. Y esa era la fórmula perfecta para robar al país, para deformar las noticias. Y hace muy poco Sabina Berman presentó en su programa a un señor de apellido Sola. Cuidado. El artífice de las fraudes. La frase aquella de López Obrador, AMLO es un peligro para México. Sí, con mucho cinismo presumió de todo eso. Y además agregó que ahora mismo están utilizando la misma técnica, el desacreditar a los hijos de López Obrador, el desacreditar el trabajo de López Obrador, el poner estorbos en cuanto a su personalidad, su vida personal. Y ahí es donde entra lo que yo digo, la frivolidad de la política, donde tenemos gobernadores, donde tenemos diputados y senadores productos de la farándula. Como lo demostró el día de ayer Samuel García, el otro señor, el Chumel Torres, es un comediante que no tiene ninguna calidad moral, no tiene ninguna preparación, no está formado, son solamente instrumentos del consumismo, instrumentos del gobierno que también los utilizan para que queden en el poder y puedan ellos manipularlos a sus anchas. Sí. Realmente creo que me he ido así como con muchos brincos en esto. No, pero pone un contexto importante, maestra Maggie,
Y yo quiero plantear este asunto, Araceli. Se está convocando para el 10 de abril a esta consulta popular. Ustedes han hablado de algunas reacciones de la gente que no quiere saber nada sobre la consulta popular. Sin embargo, desde 2018 estamos viviendo una transformación muy importante en el país y empezó justo el día de las elecciones, cuando para sorpresa de todos se volcó el pueblo, la ciudadanía a las urnas, y como nunca antes un presidente es electo con una cantidad enorme, arrolladora de votos. Más de 30 millones de mujeres y hombres fueron a decir: queremos que cambie de rumbo la conducción del país, no queremos más neoliberalismo. Teníamos muy presente una consigna que se estuvo gritando por todo México: fuera Peña, fuera Peña. Y es que nos tenía hasta el copete con los gasolinazos, con la corrupción. Está considerado el gobierno más corrupto, y es mucho decir, en toda la historia de México, del México prianista. Y bueno, nos preguntamos qué habría sucedido si la revocación del mandato se hubiese hecho ley desde que llegó Calderón, y que nos ha dejado una patria ensangrentada, con miles de familias enlutadas, no sé, ya la cifra aumenta cada día porque se está haciendo el padrón siempre, pero más de 90,000 personas desaparecidas, una cantidad impresionante de asesinatos que no han logrado disminuir sustancialmente, aunque ya se frenó el incremento de los homicidios dolosos, pero eran asesinatos, la gran diferencia, eran asesinatos, muchos de ellos masacres cometidas por elementos del Estado, por policías, por municipales. Un gobierno que tenía en la Secretaría de Seguridad Pública a un capo del narcotráfico, vinculado con Genaro García Luna, que está preso en Estados Unidos precisamente por narcotraficante, y que mientras nos decían que era un gobierno valiente que combatía el crimen organizado, pues estaba coludiendo con el cártel más poderoso, el cártel de Sinaloa, y estaban creando su propio cártel y convirtiendo a la Policía Federal en eso, en el cártel del Estado que dirigía García Luna. Bueno, creo que si hubiese existido la revocación de mandato, nos habríamos ahorrado muchas muertes, mucho dolor, mucho luto. Y con Peña Nieto nos habríamos ahorrado, para empezar, todo este proceso que hizo de privatización, que por poco y desmantela por completo al país, el régimen más corrupto. Pregunto esto y lo vinculo con las elecciones, porque todo ese hartazgo de la sociedad, con todo lo que ustedes han comentado de la gente que se muestra renuente a la revocación de mandato, bueno, pues resulta que la inmensa mayoría fue a votar por esto, por este cambio, y por abrir mayor cauce a la democracia participativa, algo que no estamos acostumbrados, pero que vamos a empezar a caminar cada vez más por ese rumbo. Y pensando en la cantidad de firmas que se presentaron, 11 millones de firmas, pues creo que bastaría con que las personas firmantes se llevaran a un familiar, a un amigo más, y se complementan los 30 millones de votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Y ahora va aquí la pregunta. Se llama revocación de mandato, pero es una pregunta que tiene dos respuestas. ¿Quieres que el presidente se vaya ya, verdad? Que deje ya la presidencia, ¿o quieres que siga en la presidencia de la República hasta que termine su mandato? Esto tiene dos respuestas. Entonces, la consulta puede resultar
en una ratificación del mandato. Y creo que ustedes están impulsando también esta idea, ratificar al presidente, apoyarlo para que tenga una expresión mayoritaria de la población, no lo que digan las encuestas, porque las casas encuestadoras te cambian del día a la noche la percepción, así como hacen las televisoras y los medios. Hasta hoy han sostenido que López Obrador tiene una alta popularidad, pero en las elecciones de la noche a la mañana lo empiezan a bajar. Y si te quedas nada más con encuestas, pues no, te confunden. Nada mejor que ir a las urnas, y eso lo sabe el INE, que ha tomado partido al lado de la oposición contra el presidente, y lo saben los medios, y lo sabe la oligarquía, y lo saben todas las fuerzas que siguen siendo un poder fáctico muy importante. Los obradoristas, a través de Morena, pues se ganó el gobierno en 2018, pero todavía el poder del dinero, el poder de la oligarquía, el poder que amalgama la corrupción, porque ha demostrado que la corrupción es un cemento muy poderoso, pues todavía es una fuerza muy grande. Entonces, la pregunta es por aquí precisamente. ¿Le temen a la gente, le temen a que vayan a votar? ¿Y qué van a hacer ustedes y los demás ciudadanos que están impulsando la consulta para contrarrestar las acciones del INE? Porque por ahí es la fuerza de los ciudadanos. ¿Qué hacer? Adelante, Araceli. Bueno, ¿qué habría pasado si esto hubiéramos podido llevarlo a cabo con Peña Nieto? Yo creo que así como votamos el 2018, 30 millones, hubiéramos salido 50 a votar en ese momento del mandato de Peña Nieto. Claro que sí, pues, si nada más aquí en Mexicali en un día nos reunimos casi 100,000 ciudadanos, hubiéramos salido el doble para quitarlo, como lo gritábamos, fuera Peña y fuera Kiko. Temerle, ellos, los conservadores, le temen, por supuesto, por eso es que cambiaron su discurso. Primero exigían que se vaya López, que no lo queremos, que no sirve, y ahora están diciendo no a la revocación de mandato, porque saben que va a suceder eso, que esos 30 millones, como tú dices, si llevamos a uno más, vamos a duplicar o vamos a alcanzar ese número. No creo que haya caído el desánimo del pueblo, del tigre, llámale. Al contrario, estamos viendo muestras de iniciativas ciudadanas individuales, si quieres, para invitar a la gente. Me llamó mucho la atención un compañero o contacto, seguidor de nosotros en Tijuana, Israel Romero, que llamó a un programa, a un noticiero, creo que es de Bonilla precisamente, pidió la voz, es como denuncia ciudadana, algo así, y rápidamente dijo, señor, llamo para pedirle a la ciudadanía que este 10 de abril salga a votar en la revocación de mandato, porque el INE es esto, el otro, y rápidamente se quedó el locutor sin palabras, no pudo responder. Muy bien, señor Romero, gracias. Y cosas así están sucediendo. Tenemos lonas en nuestra casa, a mí ya van 2 que me arrancan de la casa de mi mamá. 2 lonas me han arrancado porque hay gente que se molesta. Espero que se la hayan llevado para ponerla en su casa, pero dudo, ¿verdad? Que así sea. Nosotros no tenemos miedo a lo que dice la gente, nos preocupa porque hay iba a decir, hay un limitado pensamiento crítico, pero no, creo que no hay pensamiento crítico en mucha población. Nada más están escuchando lo que los medios dicen y lo que el INE está
promoviendo, porque he estado revisando las publicaciones del Universal, de Reforma, cuando ellos dan notas sobre lo que expone Lorenzo Córdoba, dice, el consejero presidente expuso honestamente por qué no cuentan con los recursos para instalar el número de casillas necesarias para no caer en una simulación. Le dan el sesgo siempre protector y elevando a este señor, porque no es al instituto. El instituto es valioso, pero los hombres que lo están trabajando, los que están dándole voz, son los más nefastos que hubiéramos imaginado. Entonces, el trabajo que estamos queriendo hacer es simplemente eso, conciencia ciudadana, invitación a la participación, al pensamiento crítico, a la aportación, al cuestionar. Primero que nada, ¿por qué la revocación de mandato? Porque lo vivimos, tuvimos 40 años de gobiernos, detractores, saqueadores, criminales, como el de Calderón, y se nos olvida. En breve olvidamos la historia que acompaña los procesos sociales, muy en breve. Entonces tenemos que estar haciendo ese recordatorio a nuestra sociedad, en nuestra familia. Lo que vivimos en la calle nos pasa a veces con algún elemento de la familia que desconoce o que se deja llevar por esa publicidad detractora. Oye, entonces, maestra, dices que la gente quita la propaganda, pero es que el propio Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó retirar la publicidad que la gente ha puesto a favor del presidente. O sea, pareciera que quisieran que la consulta fuera, ¿quieres que se vaya el presidente, que abandone el cargo? Sí o sí. Y pues la consulta es sí o no, ¿verdad? Y entonces los ciudadanos tienen derecho a hacer campaña, proselitismo a favor y en contra, ¿verdad? De que se quede o que se vaya. Pero el INE ordenó quitar bardas, limpiar bardas, equipamiento urbano, espacios, instalaciones donde hubiese publicidad. Ya lo hicieron. Bueno, ya sabemos que se va a navegar contra el INE, que solamente pretextando que no tenía dinero, estos bribones que ganan, que se llevan un dineral en el presupuesto y en sus salarios, pretextando que no tuvieron el dinero suficiente, van a poner solamente 1/3 de las casillas. La revocación de mandato, la ley, establece que tendría que haber sido bajo las condiciones similares, con la cantidad de casillas que se ubicaron, que permitieron el triunfo del presidente. Entonces, pero no, van a poner solamente 1/3 de casillas y como decían ustedes, hay lugares donde no pusieron casilla, la zona rural le van a negar el derecho a participar. Bueno, aún así, contra eso, ¿qué hay que hacer? Y me gustaría que se turnaran ya ustedes para hacer como una conclusión con esta respuesta. ¿Qué hacer? ¿A qué convocan? Y recordando que ya faltan que 28 días, algo así, ¿no? Para 24 días para el 10 de abril. ¿Qué hacer para darle mayor difusión a esto y llevar a los ciudadanos conscientes que sí están apoyando la revocación y que sí están apoyando el proyecto, a que se manifiesten y que esta consulta se convierta en una fuerza poderosa? Bien, empezamos con Maribel. Al final me gustaría compartir un punto importante, pero Maribel primero responde. Bueno, lo que pasa es que estuvimos hablando de las negativo en algunas personas, ¿no? Que pues no están apoyando la ratificación, porque nosotros estamos pidiendo la ratificación del presidente. Pero hemos tenido muy buena respuesta en el volanteo que hemos tenido en los tianguis, casi todas las personas a favor de que el presidente se quede. La diferencia con los otros procesos de juicio de expresidentes,
pues muy diferente porque les entregábamos volantes y los tiraban o no nos hacían mucho caso, no, pero aquí la verdad, las personas, y si así va a ser en las, pues más populares, como le digo en los tianguis, la verdad, la mayoría de las personas están a favor y muy positivos para participar. No le veo mucho problema en eso. Claro, la ciudad es muy grande y pues ojalá que hubiéramos tenido más tiempo para poder ir a cada rincón. Pero yo, por la respuesta que he visto en los tianguis, la mayoría de las personas están a favor de la ratificación. Y sobre todo de las personas adultas mayores. Muy bien. Maribel, la siguiente compañera que hable también hacerle una pregunta. Ayer nos decían aquí unos compañeros de ustedes que también están promoviendo la consulta de revocación, que algunas personas van a batallar para ubicar su casilla, porque así sucedió en la consulta popular sobre si se quería o no que se enjuiciara a los expresidentes. Y aquí están pensando en algún operativo que consista, por ejemplo, en decirle a la gente, los que sí tienen vehículo, decirle, nos vamos a ver en determinado punto de la ciudad y vamos a recorrer hasta encontrar las casillas donde les toca votar, ¿no? Ayudar a la gente, porque mucha gente no tiene vehículo y no puede andar caminando todo el día buscando dónde quedó la casilla, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que van a hacer ustedes al respecto, algo práctico. Hay varias acciones que ya se están realizando. Sí. Cuando yo hablaba del lenguaje, era parte de advertirles a la gente que estén atentos de cómo la mentira, el cinismo, la hipocresía, lo que se ha llamado la infodemia también, es parte de la herramienta que están usando y la gente es perceptiva y es ayudarle a que esa percepción le haga cobrar conciencia de cómo están usando esas armas, mientras nosotros tratamos de convencerlos, darles fundamentos legales, cómo emanciparse, cómo empoderarse, etcétera, ¿no? Y paradójicamente la gente que debiera tener más elementos, ¿sí?, de crítica, de participación, pues quizás por su estatus de clase media, pues hace que se inconforme o que no promueva esto, ¿no? Entonces, ese es una cosa, un llamado a la gente para que vean el tipo de armas que utiliza la oposición, ¿sí? Armas, pues, degradantes del ser humano. Y lo otro es que difundan, que establezcan un lugar para difundir no solamente la invitación a participar en esta revocación de mandato, sino para tener en ese lugar donde la gente pueda acudir la información oportuna, como es la ubicación precisa de las casillas. Esto es muy importante. Y también invitamos a la gente a que difundan, que inviten constantemente. No es necesaria una lona, que ellos hagan una cartulina con los chicos de la secundaria, de la primaria, y que las puedan poner en su casa en lugares visibles, pero que no sean fácilmente, no los quiten fácilmente. Sería como muchas acciones que se puede hacer. También lo que se puede hacer es un perifoneo o salir a las calles en los carros para hacer algunos eventos, y es parte de lo que se ha hecho. Pero yo creo que además de esto, que es una tarea como inmediata, desde las resistencias y de todos los espacios de lucha que están en esta participación por una mejor sociedad, con mayor dignidad, con mayor justicia, necesitamos ir preparando constantemente a la gente, no solamente para las elecciones, para los referendos, sino que parte de un trabajo político en las comunidades, en las familias. Eso es importante, porque nos olvidamos, pasa la coyuntura, y cómo la construcción de la historia no es con base en la coyuntura solamente, sino es un proceso continuo, y que a partir de este evento y de lo que hubo también en 2017 y anteriormente, la gente ya participa, cobra conciencia, y la idea es tener como un programa continuo de mantener esa actitud, de profundizar en las grandes problemáticas y darle un cauce, ¿no? Siempre en una participación como esta o en cualquier contexto
comunitario, construir el tejido social, construir comunidad a través de la organización es fundamental, y es el llamado a la gente que hacemos también nosotros. Muchas gracias, maestra. Adelante, Maggie. Sí, miren, yo sí creo que tendríamos que ponernos también en el escenario de que no se lograra la meta. Claro. Ujú. Se confunde. Sí, confirmo. Sí, la ley establece que tiene que ser... Porque, a ver, maestra, sinceramente, se congeló un momento y entonces dijo usted, en el escenario de que no se lograra la meta. Hasta ahí nos quedamos. Tenemos problemas con su conexión. A ver, vamos a ver si podemos lograr la nos reconexión. enteramos que hay 40 millones de mexicanos en el exterior. Que vino hace unos cuantos días, una semana tal vez, vino el fisgón Rafael Barajas, que es el coordinador de todo este tinglado de la revocación de mandato. Sin embargo, no nos enteramos, muchos de los grupos que somos simpatizantes de ese movimiento de la 4T, no nos enteramos. No se ve que haya trabajo tan concreto como el que está explicando la maestra Collí, de parte de los diferentes grupos de Morena, ¿no? Del partido que debería estar promoviendo con más entusiasmo todo esto. Sí hemos visto que la sociedad civil está muy interesada, y yo estaría criticando o proponiendo más bien que esos 40 millones de mexicanos en el exterior, ponerle muchísima más atención y más difusión. Son 40 millones de personas, y según lo que yo veo, reviso en la mañanera y en otros programas, están a favor de López Obrador y a favor de ese cambio que necesitamos en el país, de poder confiar en las instituciones. De no serlo así, pues sencillamente estamos en la antesala de ese golpe blando que ha estado instrumentado desde los controles del Estado y más allá de los controles nacionales. Y pues me estoy refiriendo a las grandes corporaciones, que son las que están rigiendo la vida de los pueblos, y pues como ejemplo, pues ahí tenemos a Ucrania y la OTAN y Rusia y todo ese conflicto bélico que no debería de existir en pleno siglo XX. Es lamentable que eso suceda, pero el trabajo nuestro será siempre seguir abriendo conciencias y abriendo participaciones, que la letra muerta que fue el plebiscito, la consulta, la revocación de mandato, sea efectivo, y luchar por eso, por preparar al pueblo. Muy bien, gracias, maestra. Gracias. Araceli, ¿tenías tú un comentario pendiente? Sí, para cerrar eso, el qué hacer y qué estamos haciendo. Hoy miércoles, los miércoles sesionamos como Resistencias, y hoy vamos a revisar esa agenda, que lo que teníamos ya programado era que se intensificara las últimas 2 semanas, porque lo que decíamos hace rato, hemos volanteado durante varios fines de semana, y la gente, la memoria esa tan corta y tan volátil que tenemos. Entonces tenemos que intensificar en estas 2 últimas semanas. Hay una propuesta de hacer recorridos con perifoneo. Philip fue el que nos presentó esa propuesta, hacer recorridos precisamente por las zonas rurales, en los ejidos donde se limitó el número de casillas, en otras donde se cancelaron. En muchas comunidades hay maestras amigas que ya han dicho, oye, mi escuela iba a ser sede de una casilla y ya vinieron a avisarnos que se cancela porque no hay recursos. El INE ha dicho que hasta el 28 de marzo va a empezar a publicar las ubicaciones de las casillas. Entonces, le pedimos al INE, como organizaciones más fuertes, como una que estábamos viendo de queremos que siga la democracia, hay una organización que está trabajando para promover esta consulta de revocación de mandato, pero desde la Ciudad de México. Hace poquito que me enteré de que es amplio el movimiento, que hay representantes en todos los estados. Y bueno,
El otro punto, además de ese recorrido, de ese volanteo, de ese perifoneo en algunas actividades donde haya presencia masiva, está también el difundir los logros de la cuarta transformación. La gente debe saber qué es lo que ha obtenido, que no lo está valorando, no está difundiendo tampoco, y otras que no los están aprovechando. Muchos adultos mayores que no están aprovechando eso. La revocación de mandato significa revisar al gobierno, revisar qué está haciendo el gobierno, si está cumpliendo sus promesas de campaña, si está yendo más allá incluso de lo que nos había dicho. Hay que mencionarles que el presidente está cumpliendo sus promesas, que aumentó el salario, que tienen los adultos mayores una pensión bimestral, que hay becas para estudiantes, que este gobierno no está pactando con los criminales, que los conservadores, el conservadurismo está haciendo uso de los medios, engañando nuevamente al pueblo. Ese era el punto que yo quería revisar. Antier, el periodista Alejandro Páez, en su video columna que tituló Patriotismo, habló del golpe blando, de ese golpe blando que los conservadores disfrazan de patriotismo, porque dicen van a salvar a México de la izquierda, de esta izquierda detractora, de esta izquierda que está basada en eso que llaman ellos populismo, que no está realmente atendiendo a los que menos tienen. Entonces hay que revisar realmente qué nos ha dado como resultado este gobierno y subrayar que el resistir no significa simplemente resistir, porque hay gente que piensa que hay que combatir al gobierno porque es gobierno. No hay un pensamiento de que este gobierno ha hecho o no ha hecho, ese cuestionar continuo. No, es gobierno y lo debemos de quitar, no vamos a apoyarlo. Hay que saber diferenciar entre un buen gobierno, un gobierno de resultados, un gobierno que está con el pueblo, como es este de la Cuarta Transformación, y que queremos que continúe. Lamentablemente el presidente dice me voy y lo firmo, me voy. Yo quisiera que se quedara otro sexenio, pero también pienso en él y bien. Eso es el punto. Sí hay agenda, hoy es miércoles de asamblea y hoy salen algunos acuerdos que tienen que ponerse a trabajar ya en estos días. Así es que, así a grandes rasgos, es por el momento, pero qué bueno que vamos a estar en otro programa, porque ahí ya vamos a estar diciéndoles y vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo, vamos a estar publicando en la página de Resistencias Unidas, porque no solo publicaciones nuestras, sino lo que ya circula en redes, que orienta, que informa, y que ubica bien a la gente en este proceso, que es lo único que necesitamos, y que nuestra invitación va a ser continua, el trabajo, invitar también principalmente a toda la gente, a que nos pida si quiere un volante o que lo tome de nuestra página, que lo tome de nuestros perfiles para reproducir 5 o 10 y repártelos. Eso es una estrategia que funciona. Así trabajó en los principios de sus campañas el presidente y claro que funcionó. No olviden que el engaño de esos gobiernos que están agonizando, de esos partidos que están agonizando, es permanente. Todo lo que dicen tiene un trasfondo. Todo es a favor de lo que ellos quieren lograr. Escuchar el nombre de una asociación civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción. Uy, claro, están contra la corrupción, pero son los más corruptos que habíamos tenido en la historia de México. Ese es un ejemplo. Pero bueno,
ahí queremos incidir, poder influir y llevar a cabo eso. Se reciben propuestas, por supuesto que se reciben propuestas. Es bueno eso que mencionabas de ofrecer apoyo de transporte a quienes lo requieran, por supuesto. Tenemos todo el derecho, subrayando, tenemos todo el derecho. Al pueblo, ni el INE ni nadie nos puede callar. A los que está callando son a los funcionarios y a los gobiernos, pero a nosotros no nos puede callar, ni quitar nuestras lonas, ni prohibirnos nada. Pues maestra, va a ser una lucha que ustedes se han iniciado allá en Mexicali desde hace ya una buena cantidad de años. Ustedes están acostumbradas como rebeldes con causa a estar enfrentando diversas irregularidades cometidas por gobiernos de Acción Nacional y del gobierno Morena. Entonces, el hecho de que independientemente del resultado que se vaya a dar en esta encuesta de revocación de mandato, en esta consulta de revocación de mandato, la tarea para las resistencias y para los mexicanos es muy ardua. No se puede uno poner a detenerse en que del resultado, si participa o no participa mucha gente. Estamos iniciando un proceso de democratización de la sociedad mexicana, del pueblo mexicano, de las instituciones y del Estado mexicano, para que precisamente los malos gobernantes los considere uno que deben de continuar o deben de seguir. Y finalmente los gobiernos tienen que someterse finalmente a hacer efectivo este lema, ¿no? De que el pueblo pone, el pueblo quita. Tenemos que ponerlo ya en los hechos. Y el primer ejemplo y el primer ejercicio que vamos a hacer es esto del próximo 11 de abril, ¿verdad? Entonces, 10 de abril, perdón, del domingo 10 de abril. Entonces, maestra, después, pasando esto, lo que viene a Baja California es hablar con estos diputados de Morena que están aquí, que son mayoría, con sus aliados en el Congreso, y exigirles, oigan, ¿saben qué? Esto está a nivel federal con el presidente de la República, pero bien que lo pueden ustedes impulsar. Si realmente son democráticos, si se dejan de demagogias pacilonas, de cinismos, ¿sí? De oportunismos y de chambismo, ustedes son los que deben de ser los principales impulsores para que esto se lleve a cabo en Baja California, para el gobernador, para los diputados y para todo lo que tiene que ver con las alcaldías, con los presidentes municipales. Que ellos legislen, porque entonces, aplica esto es para apenas gobernadores. un inicio, maestra. Esto es un inicio, ¿sí? Y ya se está teniendo una respuesta, entonces hay que bajarla para que esto sea parejo para toda la clase política, porque ya estuvo bueno de que abusen, de que con ciertos principios de ciertos partidos, ¿verdad? Ahí van, pues qué fácil, pues sí que el presidente se vaya y se quede, pero yo, para mí, mis tunes. Hay que empezar muy fuerte, maestra, también. No hay que desanimarse de los resultados o cargarse la pila de los resultados del 10 de abril. Vamos a ganar. A darle duro. Ok. Vamos a ganar. Y sí, déjame decirte que hemos dicho una frase, la han escuchado en cada oportunidad que salimos a la calle. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. A ver, ¿cómo gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Así es que no es Morena, no es el PAN, es el PRI, es el mal gobierno. A ese hay que ir a remover. Y creo que ya has dicho, o sea, aunque sea de paso, Marina, estás en la mira. ¿Sí? Marina, exactamente, de eso se trata, maestra. Claro. Y tenemos otro programa antes del día de la consulta con ustedes, el día 30, todavía tenemos programa. Entonces, pues podemos hablar de esto que apuntaste, Araceli, de las razones por las cuales debe continuar Andrés Manuel López Obrador hasta el último día del ejercicio de su gobierno. Y bueno, si les parece, ese puede ser el tema, una exposición así sintetizada, mejor dicho, de estas razones por las cuales ustedes están a favor de la ratificación. A nosotros no nos resta más que agradecerte. Pedirle, por favor, a Margarita y a Rosario si se pueden también poner atrasito de donde estaban ustedes para también ya despedirnos por favor, ándele, porque maestra Margarita, ¿usted es hermana de Sergio? De Sergio, sí. Pues un abrazo. Sí, lo conocimos muy bien, fuimos no solamente compañeros en ideales, sino también vecinos.
Así Así es es. que estuvimos viviendo a una cuadra ahí. Y bueno, pues. Sí, nuestro respeto siempre nuestro para Sergio, respeto para y Sergio, para usted, obviamente, toda su para familia. usted, Maggie, qué gusto conocerla. Ya Mucho gusto. ahora aquí en Cuatro Vientos, ya En la su casa. escuché, ya la escuché también en el Día de la Mujer. Bueno, pues Muchas gracias. Maribel, Solo quiero agregar un punto. a Que ver, tenemos que estar claros de que toda esta crítica y todo este golpeteo, como ha sido exacerbar la violencia, es parte de, la guerra sucia. podríamos decir, de la tarea de la oposición. Y eso es terrible, porque por tratar de recuperar sus privilegios, está haciendo, exacerbando la violencia en contra de gente más vulnerable, ¿sí? Matando, y eso tenemos que denunciarlo, si no somos ingenuos, ellos lo promueven, ¿sí? Ya, porque no solamente con los acuerdos, con los cárteles, sino que en todo momento están en esa tarea, y que lo que sigue en esta semana tenemos que prepararnos, porque va a estar peor, porque están desesperados, y tenemos que denunciarlo y trabajar en ello. Escuchen, yo creo que ya lo escucharon, pero recomendarle a quienes nos estén viendo, escuchen la videocolumna de Alejandro Páez Varela, precisamente y detallado plantea esa situación. Gracias. Muchas gracias a las 4 rebeldes con causa. Muchísimas gracias. Esperamos entonces dentro de 15 días volver a vernos honrados con su presencia aquí en Cuatro Vientos. Maestra Rosario Colli, qué gusto también conocerla, y de aquí en adelante esperamos tenerla más seguido. Y pues un abrazo también, Maribel, querida Maribel, ya te extrañábamos. Así es. Y bueno, pues nuestro agradecimiento, y nos vemos dentro de 15 días con ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué la ratificación? Y más adelante, maestra, podemos hablar sobre lo de la violencia y las estrategias sucias con las que se está tratando de desestabilizar al Y el país. magisterio, el magisterio de Baja California, eso está también muy interesante. Bueno, pues muchas gracias. Este fue el primer programa, y vean ustedes cómo se va a poner sabroso. Este fue el primer programa desde la Resistencia, cada 15 días. Yo sé que estamos en tiempo, pero una problemática muy sentida es las Madres Unidas y Fuertes, que son familiares de desaparecidos, que este 23 van a tener una búsqueda, y ese es un tema muy sentido de ultraviolencia. Es algo que tenemos que estar al tanto también, y en ese afán de tener una democracia participativa, involucrarnos también en ese tipo de problemáticas que lamentablemente se están dando más frecuentemente en el país. Madres Unidas y Fuertes, día de búsqueda el día 23. Estamos pendientes de la nota, maestra. Ese va a ser otro tema. Hasta luego. Hasta pronto. Muchísimas Un abrazo gracias. a Mexicali. Un saludo muy cordial a todas nuestras queridísimas audiencias allá en Mexicali. Un abrazo. Saben que Cuatro Vientos desde hace mucho tiempo es su casa. Bienvenidas y felicidades para todos. Regresamos en 5 o 10 minutos por el programa sobre feminismo. La causa de las mujeres con Mari Carmen Rioseco. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.